Está cambiando todo. En estos 2 últimos años estamos viendo cómo, igual que se ha introducido la inteligencia artificial, el tipo de talento yo creo que van a necesitar las empresas y que están necesitando está cambiando muchísimo. Las empresas tal vez están repensando si necesitan menos juniors, ¿no? ¿Eso es ya una realidad o sigue siendo una expectativa? Estamos viendo que empieza a ser ya una realidad en todo lo que son las grandes empresas que están incorporando la IA. ¿Qué crees tú que tiene que haber cambiado para que la universidad que vuelva a ponerse en el sitio que se merece? Pues mira, deberíamos trabajar mucho todo lo que son esas habilidades que no tiene la máquina. El pensamiento crítico, que trabajemos la empatía y la creatividad. Necesitamos un nuevo modelo que hay que repensarse. La universidad debería ser este modelo que te ayude a pensar de una forma diferente. ¿Qué es lo que buscas en la universidad? Que yo creo que esa es la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué quieres ir ahí? ¿Para qué? Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Trastienda, el podcast en el que intentamos entrar detrás del mostrador corporativo para acercarnos a las historias reales y a las preguntas difíciles, a aprender y a desaprender, tal vez ahora más que nunca, sobre cómo acercarnos y enfrentarnos al mundo cambiante y a la realidad corporativa en la que vivimos hoy. Yo soy Juanjo Mestre, CEO y cofundador de Edicycle, y todavía sigo aquí de presentador hasta que se canse la audiencia de mí. Hoy tenemos una invitada especial con la que me hace especialmente ilusión. Llevo, aquí todo el equipo de producción lo sabe, que llevo mucho tiempo pidiendo este podcast. Tenemos a Carmen Palomino, directora general de la Fundación Universidad Empresa, y vamos a hablar del modelo educativo y de qué está pasando en la empresa, pues en esa intersección entre la empresa, la universidad, el talento, la inteligencia artificial, un poco todo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está cambiando el mundo, vamos a decir, de esa intersección entre la empresa y la universidad en los últimos 2 años? Pues buenos días, Juanjo, muchísimas gracias. Está cambiando todo. O sea, en estos 2 últimos años estamos viendo cómo, igual que se ha introducido la inteligencia artificial, pues el tipo de talento yo creo que van a necesitar las empresas y que están necesitando está cambiando muchísimo. Está cambiando el cómo piensan en incorporar a los jóvenes. Está cambiando en qué tipo de perfiles van a hacer, en los volúmenes, o sea, está a una velocidad bastante inquietante, diría. Sí, yo creo que sí. O sea, el último semestre del 25 y este primer cuatrimestre del 2026 se está moviendo todo mucho y se están modificando, yo creo que los patrones. Estábamos hablando, y por empezar también por la parte difícil, aquí vamos directos a la chicha, ¿no? Que luego la gente pueda cortar ya el podcast. Estábamos hablando sobre que las empresas tal vez están repensando si necesitan menos juniors, ¿no? Menos becarios, menos puestos de acceso, que fue una de las cosas que cuando salieron, yo creo que esto debió pasar entre noviembre y diciembre del 25, cuando salieron los modelos, el 4.6 de Opus, ¿no? de Anthropic, el 5.3 de Codex en ChatGPT, empezó a salir un poco esta reflexión, ¿no? Como que se iban a necesitar menos equipos juniors. ¿Eso es ya una realidad o sigue siendo una expectativa? Nosotros en la Fundación estamos viendo que empieza a ser ya una realidad en todo lo que son las grandes empresas que están incorporando la IA. Y estamos intentando trabajar con ellas desde luego, para mostrarles también lo que nosotros creemos que es un error, ¿vale? Conceptual, quizá. O sea, el hecho de decir, oye, puedo ahorrarme juniors porque ya no me hace falta que me hagan ese trabajo, para empezar, yo creo que esto es decir, ya, pero es que los juniors no los deberías haber incorporado para hacer el trabajo como el trabajo barato, ¿no? Es decir, a los juniors tú los incorporas porque va a ser tu cantera para el futuro. Y en España yo creo que todavía es mucho más dramático. O sea, si pensamos en 10 años, hay 5,3 creo que son millones de personas que nos vamos a jubilar. Bueno, yo espero que yo no, porque yo pretendo poder continuar trabajando porque mi trabajo me encanta. Pero solo vamos a tener como 1,6 millones de jóvenes que se incorporarán a ese mercado laboral. Entonces, si no los empiezas a incorporar ahora, ¿cómo vas a tener seniors en un futuro? Entonces, yo lo que creo que tienen que hacer las empresas es empezar a pensar cómo quieren esta incorporación de juniors y cómo cambiamos el modelo de incorporación. Es decir, que ahora no deben estar haciendo tareas que ya puede hacer la IA, pero sí que debes incorporarlos si quieres al final transmitir valores, formas de trabajar, si quieres tener gente que sean seniors
que trabajen como tú quieres. Si no lo haces cuando eres junior, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, sí, estamos viendo movimiento. Tanto es así que justo ahora hemos sacado una encuesta para ver cómo la IA puede impactar en la incorporación de talento junior, porque nos preocupa mucho que esto pueda de pronto dejar también descolgados a muchos jóvenes que han estado formándose. Entonces yo creo que lo que hay que repensar es cómo vamos a incorporar a estos juniors, pero nunca dejar de incorporarlos. Vamos a vivir el fracaso del sistema educativo y universitario. Es decir, cuando toda esa, vamos a decir, tradición universitaria en el fondo se acaba volcando en preparar a los jóvenes para acabar dentro de una empresa y de repente la empresa empieza a rechazar esto, esa crisis, ¿no? Ese fracaso del sistema, bueno, o ese sentimiento de fracaso del joven para con el sistema, que en realidad es lo que es, ¿vamos a verlo o vamos a ser capaces de readaptarlo? Bueno, yo creo que el sistema no ha fracasado, ¿vale? Porque el sistema está haciendo exactamente lo que tiene que hacer y para lo que fue diseñado. O sea, esto es una cuestión, claro. El sistema fue diseñado para transmitir conocimiento y certificar. O sea, lo que creo que tenemos que hacer es pensar en hacia dónde debe ir ahora ese sistema, que no es tanto transmisión de conocimiento, sino como transmisión de forma de hacer las cosas. O sea, la universidad como tal, yo creo que siempre va a continuar, es decir, porque es donde también se genera muchísimo conocimiento. Lo que pasa es que ya no vale solo como... Es decir, lo que las empresas ya no quieren es esa universidad que lo único que hace es pues, ser como un notario que te dice, oye, mira, este es el título que tiene y esto es lo que he aprendido. Lo que la empresa ahora quiere es decir, oye, no, mira, ayúdame a que todos estos jóvenes lo que sean capaces es de verdad de saber cómo aprender. O sea, porque yo creo que lo que todos que estamos en el mundo de la empresa, en la empresa que está innovando, es que sabemos que todo va a tal velocidad que ya no, lo que no necesito son quizá esos conocimientos, lo que necesito es que sepan adquirir conocimientos. Muchos puntos, Carmen. Sí. La universidad, ¿no? Proyectamos que no vamos a esperar de ella que sea esa certificadora de conocimiento. Miro al otro lado, ¿no? Y por bajarnos siempre a la realidad, ¿las empresas siguen pidiendo títulos? Claro, son como las dos. Puede parecer una contradicción, pero yo creo que no es como tal. La empresa todavía sigue pidiendo títulos porque es la única forma que también tiene de medir. Yo creo que todavía no tenemos esta capacidad de medir quizá esas competencias que estamos buscando. Entonces, es cierto que cuando tú vas a decir, cuando tú vas a la universidad, ya no va a ser quizá tan importante esta parte del conocimiento puro y duro, pero la universidad lo que te da es mucho más allá. Te da esta capacidad de saber aprender, te da esta capacidad de resiliencia muchas veces, te da esta capacidad de conexión, te da esta capacidad de networking, o es como mínimo lo que te debería dar. Esto es para mí lo que es la esencia de la universidad, que va mucho más allá del certificado y de la transmisión de conocimientos. Es decir, es toda una experiencia que realmente es donde tú puedes adquirir todas estas habilidades que en un futuro necesitarás. Y esta es la parte donde también hay que repensarnos mucho la formación o la educación en sí. O sea, donde de verdad deberíamos trabajar, bueno, pues estas habilidades, la parte del pensamiento crítico. O sea, ahí es donde tenemos que estar. Entonces, yo por eso creo que la universidad no... bueno, si después de 9 siglos no está muerta, no va a estar muerta, pero sí que va a tener que repensarse en cómo, es decir, va a trabajar toda la parte de los jóvenes para que luego puedan saltar al mundo empresarial y puedan valer para lo que también se necesita. Y yo además, como no sé qué es lo que vais a necesitar las empresas pasado mañana, tampoco puedo decidir ahora en qué le voy a formar concretamente, con lo cual tiene que ser mucho más amplio. ¿Y crees que hay capacidad en esas empresas de repensar lo que significa el trabajo de un junior? Yo creo que con la ayuda de entre todos, sí, yo creo que sí. O sea, yo estoy convencida que, bueno, yo estoy convencida que tú como empresa, cuando piensas en a quién vas a incorporar, piensas también en cómo hacerlo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en la parte esta de cómo incorporamos por primera vez a un joven a una empresa. Y esto tiene que ver en cómo diseñamos también su onboarding. Es lo mismo que cuando tú decides incorporar a alguien, haces un buen onboarding.
y piensas decir, oye, ¿cómo quiero que llegue a estar en este puesto? Y para eso, ¿qué es lo que va a necesitar ir conociendo poco a poco? Entonces, sí, si haces una buena retrospectiva o piensas en qué es lo que vas a querer de él en un año, tú sabrás perfectamente decir cuáles son los pasos que tienes que hacer. Entonces, esta es la parte de abandonar esto de, oye, yo quiero a alguien para que me haga el trabajo fácil, a yo quiero a alguien que voy a querer incorporar en mi empresa. Y para eso sé qué es lo que voy a necesitar. Hombre, lo que pasa es que es una pregunta difícil corporativamente hablando, ¿no? Cuando te obligas a mirar hacia adentro y a pensar otra vez en el futuro, es más fácil pensar y decir, joder, quiero a alguien que se lea hasta 2000 folios y me lo resuma, ¿no? Es bastante más sencillo cognitivamente. Sí, pero fíjate, cuando nosotros, cuando pensamos, yo misma, cuando pienso incorporar a alguien a la fundación, lo primero que pienso también es dónde lo voy a querer en un año. Es decir, y estás pensando en que vas a tener una posición que lo más seguro es que va a cambiar, pero si sabes que vas a querer que sepa trabajar en equipo, yo creo que esto todos lo vamos a querer. Yo siempre pienso en que quiero a alguien que me vaya a rebatir. O sea, yo a mi equipo muchas veces lo que le digo que lo más importante es que me rebatan lo que yo pienso, y lo que también quiero es que esté pensando un poco más allá. ¿Vale? Es decir, yo lo que no quiero es alguien que esté simplemente actuando como una máquina. Y yo creo que cada día, bueno, ahora ya sí que es así. ¿Para qué voy a querer a alguien que sea como una máquina si ya tengo la máquina? Entonces, quiero a alguien que... Conceptualmente tiene mucho sentido, ¿no? La pregunta. Operativamente, ¿tú crees que se ha producido ese cambio o que estamos todavía muy al comienzo, ¿no? Que es un poco mi visión. Conceptualmente tiene mucho sentido esto que dices. Operativamente, tal y como hemos diseñado los sistemas de trabajo en los últimos 40 o 50 años, hay mucha gente a día de hoy que sigue haciendo mucho trabajo de máquina. Claro, pero ahí es donde está la frontera a la que o el precipicio al que nos estamos acercando. O sea, porque esa es una realidad. Quizá yo recuerdo que en el 2017, que se empezaban a hablar lo mismo nosotros empezamos a implantar toda la parte de metodologías ágiles para cambiar la forma de trabajar, para dejar de tener estructuras tan jerárquicas. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, va a haber gente que la va a adoptar rápidamente y hay otra gente que nunca la adoptará. Y este yo creo que también es decir, la decisión empresarial que hay que tomar. Es decir, ¿dónde quieres quedarte? ¿En lo que es cómodo o quieres ir hacia el futuro? Entonces, bueno, nosotros que trabajamos con el talento joven, yo lo que les pido es que piensen siempre en el futuro y en ese precipicio o lo que puede parecer un precipicio, porque para las estructuras antiguas, pues bueno, siempre están a tiempo de volver a ellas, el tiempo que duren, que yo es lo que no tengo tan claro. Si pensamos o si jugamos, ¿no? Juntos a imaginar a la futurología, a pensar, oye, dentro de 10 años o de 15, 20 años, ¿cómo será la universidad? ¿Te atreves a hacer una predicción? Bueno, si hago una predicción, deberíamos cortar el podcast y decirme, mira, vamos a dejarlo, ¿sabes? Porque sería como decir, de futurólogos, que es algo como... Hay muchos ahora. Sí, pero fíjate, nosotros hace poco cumplimos 50 años y yo hace 2 años que soy directora general y me preocupa mucho cuál va a ser el futuro de la fundación en los próximos 50 años. Entonces, hemos empezado a trabajar en un proyecto de prospectiva estratégica para pensar en el futuro, bueno, no en el futuro porque no existe un futuro, sino en los posibles futuros que puede tener del empleo joven, para pensar también en cómo puede ser esa empleabilidad y quizá cómo debería ser esa formación. Y lo estamos pensando si piensas, para ver cuáles pueden ser los múltiples futuros y empezar a poner como mini recursos en cada uno de ellos para poder trabajar. Y bueno, es decir, trabajamos en toda la parte que tiene que ver con las señales de cambio,
decir, algo como muy macro, ¿no? Es decir, al final esta es una disciplina académica que lleva, pues bueno, como unos 20 años que se empieza a trabajar en ella, y nosotros lo hacemos con el convencimiento de que no se puede adivinar el futuro, pero puedes trabajar en los diferentes futuros que pueden existir para ir poniendo, bueno, como diferentes semillas, ¿vale? Y esto no es una ciencia, pero eso es, o sea, pero sí que es una disciplina académica, donde yo creo que está dando un poco de bueno, es una parte como del forecast, ¿no? Pero Pero, más a medio y largo plazo. vamos a decir, fuera de la tendencia, si pudiéramos diseñar, ¿no? Nosotros el futuro, pero no un futuro abstracto, sino el futuro de la educación o cómo debiera ser la educación en los próximos 10 años, ¿no? Y de manera no vinculante, es decir, que no hay obligación correlativas, pero ¿qué crees que tiene que haber cambiado? ¿Qué crees tú? Y hablo de Carmen persona, no fue. ¿Qué crees tú que tiene que haber cambiado para que la universidad no es que sea resiliente, sino que vuelva a ponerse en el sitio que se merece? Pues mira, deberíamos trabajar mucho en todo lo que son esas habilidades que no tiene la máquina. Para mí, es que parece muchas veces que lo dices como que lo dice todo el mundo, pero para mí el pensamiento crítico, o sea, esta es la parte fundamental que deberíamos estar trabajando con nuestros jóvenes. O sea, que sean capaces de criticar todo lo que tienen, de poner en duda todas las afirmaciones que tenemos en marcha, que trabajemos la empatía. O sea, esta es otra de estas habilidades humanas que nadie nos va a poder sustituir, y, y la creatividad. O sea, llevamos muchos años trabajando mucho toda la parte STEM, y se nos ha olvidado estas capacidades humanas que muchas veces, bueno, que son lo que realmente nos hacen diferentes. Y eso es lo que va a dar al futuro de los jóvenes esta capacidad de seguir pensando en grande y pensando diferente, que yo creo que esa es la parte que nunca vamos a poder abandonar. Y lo digo también porque nosotros que trabajamos con muchos jóvenes de todos los perfiles, cuando les das la oportunidad de trabajar estas habilidades que no se transmiten, que se adquieren, que esta es la otra gran diferencia. Tenemos que dejar de transmitir conocimiento como para adquirir a través de experiencias. ¿Pero se puede adaptar la universidad a eso? Sí, absolutamente. Es decir, son formas diferentes de cómo planteas. Tendríamos que dejar el aula magna y estas clases magistrales para empezar a plantear debates entre los propios estudiantes. O sea, esto es una forma de decir ya... O sea, que tenemos una pro-Bolonia aquí. Sí, claro. Es decir, es que la cuestión es que al final, es decir, hemos hecho como fábricas, ¿vale? Es decir, y claro, yo lo que estoy diciendo es que esto tiene que ser mucho más un trabajo artesanal. O sea, si tú lo piensas, es decir, ¿cómo formas a la gente? Porque hemos hecho una fábrica de títulos y no estamos en trabajo artesano. El sílabus al final se parece bastante, ¿no? El currículum de un curso se parece bastante a una línea de producción. Absolutamente. Y es verdad que es difícil codificar tanto esas habilidades humanas, ¿no? El pensamiento crítico, yo le pregunto a mucha gente, ¿no? ¿Qué significa pensamiento crítico? Entonces te dicen, no, que tengas la capacidad de pensar por ti mismo, de evaluar, de cuestionar. Entonces, bueno, pues son habilidades, ¿no? Como muy sencillas, cuestionar. Y en realidad creo que no, que todavía no llegamos. Trabajadas, no están, o sea, si tú lo piensas, tú ves el sílabus, como tú dices, tú ves, es decir, un programa formativo y ¿qué es lo que pone? Derecho tributario, derecho familiar. Pero yo qué es lo que buscaría o qué es lo que al final busca un gran despacho de abogados de un abogado que va a incorporar a la firma. Por eso querían tantos juniors, que sepa debatir, que sepa al final cuando está en el de tribunal. Problemas complejos, creatividad, claro. o sea. Entonces, ahora con la IA mucho más, es decir, ¿para qué quiero tanto de aprender con los codos, de memorizar?
si es algo que voy a poder obtener simplemente preguntándole a la máquina. Yo soy muy pro memoria. Claro, Me gusta mucho la memorización. Claro, pero de forma diferente, no memorizar. Es decir, yo siempre he pensado que cuando era pequeña nunca entendía lo mismo, para qué valía la memoria. Y yo ahora pienso y digo, la memoria me vale muchísimo para pensar, oye, mira, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo esto? Que lo hicimos con esto, esta es la persona que funciona. Si recuerdas, esto funciona así. Pero no por aprender, es decir, los Reyes Godos. ¿Vale? Que tiene sentido los Reyes Godos para utilizar la memoria, pero no para saberte el código penal que se va a modificar en 0, ¿vale? Entonces, una cosa es la memoria que tú aprendes además cuando eres pequeño y otra cosa es la memoria cuando tú ya llegas a la academia, que yo creo que debes saber dónde encontrar ese conocimiento y lo que debes ya aprender es a realmente a rebatir incluso ese conocimiento. ¿Qué es un pelín el modelo americano? Sí. Sí, yo creo que sí que funciona más en, oye, te doy también muchas oportunidades de ver a qué te quieres dedicar, que tienes mucho conocimiento muy diverso. Bueno, a mí me gusta siempre mucho más que pensar en el americano, me gusta mucho más pensar en el hombre renacentista, ¿no? Es decir, que al final siempre cogías, es decir, conocimiento de muchas áreas diferentes para después poder unirlas. Entonces creo que sí, que es mucho la parte de necesitas pensar o mirar muchas cosas muy diferentes para al final decidir hacia dónde puedes ir. Si somos muy de pensamiento único, la verdad es que al final solo encuentras un camino, ¿no? Bueno, aquí hay dudas. Te digo que yo soy un devoto de la memorización. En la tradición grecolatina, las 9 musas nacen ¿no? de Mnemosine, que es la memoria per se, y que la memoria condiciona un poco cómo vemos el mundo. No me gustaría pensar que podemos ser elementos vacíos de memoria que simplemente usa la información conforme la necesita, ¿no? Porque creo que es bastante más difícil. Pero esto ya es opinión personal y hemos venido a por la tuya, no a por la mía. Entonces, ese modelo americano, vamos a decir, ¿no? Que es un poco más abierto a te enseño dónde encontrar las cosas. Yo recuerdo cuando yo por lo menos estaba en Estados Unidos, esos exámenes eran mucho más de aquí tienes el libro, ¿no? Aquí puedes ir y buscar, porque lo que están intentando fomentar es que aprendas a buscar y no que aprendas y no que memorices. Y tal vez eso es lo que ha ido haciendo que la universidad americana los últimos años vaya cogiendo tanto estatus, ¿no? Versus los 9 siglos que lleva en Europa contra los 2 que lleva, ¿no? Incluso menos, 1,5, que lleva en Estados Unidos. ¿Tiene más sentido ese modelo educativo de aquí al futuro o volveremos a la hegemonía cultural, vamos a decir? No sé si el modelo en estos momentos, yo creo que no funciona ningún modelo, ni va a funcionar ningún modelo. No creo que ni el modelo europeo, ni el modelo americano, ni el modelo chino. O sea, yo viendo los datos no tengo muy claro que sean modelos que funcionen con la nueva disrupción de la IA. O sea, creo que tenemos que pensar en un nuevo modelo, porque si también fuera tan increíble el modelo americano, ¿por qué de pronto tienen como nunca ha ocurrido este nivel de paro juvenil que no había existido? O sea, yo creo que la escalera en estos momentos también está rota ahí, es decir, porque hay algo que no funciona. Tú ves las grandes empresas y tampoco están buscando ya títulos, ¿vale? O sea, una cosa es como el talento saltando a la empresa y otra cosa es la parte de la innovación de la academia. O sea, creo que son dos cosas muy diferentes, ¿vale? Tampoco veo que el modelo chino funcione. O sea, en el año, yo creo que este año 26 creo que tiene un 16% de paro juvenil urbano. Es decir, cuando ellos apostaron por todo lo que es la formación STEM y tienen, creo que es un 42% frente al 20% que tiene Europa o algo así. O sea, que tampoco creo que sea un modelo. O sea, yo esto es que me lo planteo mucho. O sea, esta pregunta que tú me haces así, es decir, ¿cuál debería ser el modelo? Pero el modelo también que hablamos quizá de toda la parte dual
que era el modelo alemán, pues tampoco está funcionando. Es decir, porque claro, lo que está cambiando es el modelo empresarial. Entonces, claro, tampoco sabemos hacia dónde va el modelo empresarial, entonces no queda muy claro. O sea, es bastante más complejo que decir el que funciona es el americano. No lo tengo tan claro, ¿no? Creo que necesitamos un nuevo modelo que hay que repensarse. Entiendo que de fondo hay otra pregunta, que es si la universidad es ese trampolín entre la infancia y el trabajo, ¿no? Que hay quien podría pensar que sí, la universidad, me lo han dicho 100 veces, ¿no? La universidad te tiene que preparar. Yo dejé la universidad porque no me preparaba para el futuro laboral, o tal vez ni siquiera era lo que yo debía pedirle a la universidad. Claro, es que la universidad debería ser, como hablábamos antes, este modelo de que te ayude a pensar de una forma diferente, ¿sabes? Es decir, no es el modelo de quiero aprender, claro, pero es que, ¿qué vas a aprender ahora? O sea, la universidad era, como te decía antes, es un sitio donde puedes hacer muchas más cosas que simplemente adquirir conocimiento. Y eso, para eso sí que vale, yo creo que bastante más la universidad americana como está planteada, ¿vale? Es decir, como un modelo diferente, pues bueno, de que te enseñe a buscar, que te enseñe a, a ver dónde puedes estar, que te dé contactos, que te dé toda esta parte de networking. Pero en cualquier caso, la universidad como tal, para transmisión de conocimiento de jóvenes, creo que hay que darle una vuelta profunda. Y entiendo, decir, pero yo muchas veces me planteo también cuando me viene y me dice mucho, oye, ¿debería ir a la universidad? Esta es la pregunta que muchos padres vienen y te hacen. Y yo lo primero que digo, pero tú, o sea, esta es la primera pregunta. Tú ya fuiste a la universidad, ¿no? No, lo digo para mi hijo. Y ya digo, ya, pero yo no tengo que darle la respuesta a tu hijo. O sea, volvemos a lo mismo. Es decir, el criterio lo tendrá que tener el joven, ¿no? Es decir, la pregunta se la tengo que hacer yo a él. ¿Para qué quieres a la universidad? ¿Qué es lo que buscas en la universidad? Que yo creo que esa es la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué quieres ir ahí? ¿Para qué? ¿Hemos normalizado demasiado estudiar? Es decir, ¿estudia demasiada gente? ¿O estamos bien en números? No, en números, bueno, si vamos a los números macros, es decir, todo el mundo dice que la pirámide está invertida, pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué queremos ir a la universidad? ¿Para qué queremos estudiar? Yo la realidad de lo que encontré, y muchas veces todavía encuentro, cuando me acerco, yo doy muchas clases en universidades, en escuelas de negocio, todavía encuentro mucha gente que estudia porque tenía que estudiar. Y más, cuanto más te acercas a carreras estilo periodismo, que tú eres periodista, publicidad, que fue por la que pasé yo, marketing, comunicación audiovisual, comercio, ventas, en cualquiera de estas carreras, todavía creo que hay un porcentaje significativo de gente que estudia porque tenía que estudiar y esto parece creativo. Pero yo no sé, en tu caso, en el mío, yo estudié periodismo porque me gustaba la idea de, voy a ser periodista. Todo esto, ya sabes, de joven es lo que tienes. Estando en tercero de periodismo, estuve a punto de abandonar porque no era Se algo rompió el exacto el sueño. sueño. Y después acabé porque dije, bueno, si llega a tercero 2 años más, venga, no pasa nada. Y luego la realidad es que lo que me ha dado, es decir, la carrera de periodismo, lo que me ha dado son como muchas herramientas para después poder seguir formando en un montón de cosas diferentes. Pero per se, la carrera, hombre, si lo miras fríamente, dices, venga, todo ese conocimiento adquirido, ¿para qué me valió? Pues hombre, si lo miras así, dices, quizá para nada. Pero ya te digo, luego, a mí lo único para lo que me ha servido es para seguir formando y trabajar en cosas muy diferentes. Yo después empecé a trabajar y me dediqué al comercio exterior y dije, pues tengo que aprender comercio exterior porque no sé nada. Luego tuve una empresa de moda y dije, voy a aprender sobre temas de moda. Luego, o sea, yo lo único que pienso es decir, vuelves a lo mismo, es decir, es cómo estructurar
tu cabeza y ayudarte a organizarla. Ujú. Y a partir de ahí, pero si es que, no sé, hay una frase que siempre digo, que no sé si es muy correcta, pero bueno, da igual. Es decir, a mí no me gusta estudiar, pero me encanta aprender. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Estudiar, ¿cómo me voy a empollar esto? Es decir, no me gusta, pero aprender me encanta. Yo intento mínimo cada 2 años meterme en una formación que crea que me pueda aportar algo para aprender cosas nuevas. Cogiéndote el guante, ¿no? Estamos en un momento donde, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial eh, cambian o evolucionan de manera casi diaria. Es decir, la cadencia con la que evoluciona la macro tiene mayor velocidad que nunca. Incluso yo mismo todos los días voy y al menos todas las semanas tengo que sacar ese hueco. ¿Tiene la universidad el espacio, bueno, el espacio para adaptarse a lo que está pasando, a esta cadencia con la que va cambiando la realidad? ¿O ni siquiera debería hacerlo? Porque hay mucha también conversación o enfocada en lo desactualizada que está la universidad. Bueno, tenemos que dejar de hablar de la universidad como un ente global, único. Esto es como la empresa. Es decir, hay universidades y universidades. Claro, es decir, y yo creo que este es el momento donde además va a haber una gran diferenciación entre universidades. Y no hablo tampoco de públicas y privadas, ¿vale? Hay universidades y universidades. Hay universidades que están ya, lo mismo, en el filo de la innovación, que están incorporando nuevas formas de enseñar, de trabajar, de cómo incorporar a un montón de empresas con ellos, y hay otras que siguen de nuevo pues, con el tablero del 19. Entonces, hay mucha diferencia. Yo creo que esto además se va a notar cada vez más. ¿Vale? Es decir, porque hay universidades que tienen capacidad de ir cambiando y que tienen en su ADN la idea de quiero formar para el futuro, y hay otras que no tienen capacidad para hacerlo. Que no diga que no quieran, sino que su estructura no se lo permite. ¿Vale? Que yo creo que esto también es muy importante. Sí, es que la pregunta de fondo otra vez, ¿no? Es entonces, ¿qué hacemos para formarnos a esa velocidad? ¿Qué hacemos para formar a los jóvenes? Si tuviera que formarnos, si yo ahora soy un joven, ¿no? Un jovencito confuso como lo era hace ya un tiempo, con mis 17, 18, 16, 19, 20, y estoy pensando en acercarme a la universidad, tú que además miras un poco a lo que les viene en el futuro, porque estás conectada con, estás justo en ese puente o haciendo el puente. ¿Qué, a qué apuestas, no? ¿Cuáles son las carreras por las que apostarías hoy? Eso es de nuevo de futurólogo. ¿Sabes? Es como... No, yo lo primero que te preguntaría es qué es lo que quieres hacer, no dónde quieres estar o trabajar, porque lo más seguro es que cuando termines tu formación, a lo mejor eso ya no existe. No lo sé, porque... Curioso, ¿eh? O sea, en sí ya decir que Bueno, para cuando termines la formación tal vez ya no exista ni siquiera bueno, esa línea. pero es que tú piénsalo, es decir, tu carrera o la mía. Pero yo, por ejemplo, la de periodismo, es decir, el periodismo que cuando yo empecé al que existe ahora, no tiene nada que ver. Mm, Yo pensaba decir, a día de hoy, bueno, cuando yo empecé no existía, bueno, Internet estaba en sus albores. Yo recuerdo que yo tenía un ordenador para empezar, o sea, ya con eso te digo todo, pero el primer correo electrónico lo utilicé cuando empecé a trabajar. Con eso yo creo que también funciona. Pero si lo piensas ahora, está todo el tema de redes sociales. ¿Quién hay que haya estudiado periodismo que tenga, es decir, que esté ahí? Pues muy poca gente. Tiene muchas veces mucha más repercusión que el propio periodista que está en un medio de comunicación. Entonces, yo le diría a alguien que que estudie periodismo para trabajar en un periódico o en un medio de comunicación o pues no sé, pero quizá sí que le diría que se formara para tener
toda esta parte de principios éticos, valores, para saber más de historia. Es decir, que esa es la gran diferencia. Por eso no puede ser porque quiero trabajar en, ¿vale? Porque no sé, decir, periodismo no vas a poder trabajar como periodista, casi seguro, pero quizá te valga para otras muchas cosas. El tema de publicidad, madre mía, o sea, ese es otro mundo donde quieres trabajar en publicidad. Pues a lo mejor lo que debes estudiar son datos, ¿no? O sea, que es mucho más fórmate, ¿vale? En cosas que además yo creo que te apasionen para después ir decidiendo hacia dónde quieres estar. Que sería la derivada, ¿no? La pregunta es si tiene sentido la carrera como carril fijo, ¿no? Un grado universitario tiene ese carril fijo durante 4 años. Vamos viendo que las capacidades cada vez se difuminan un poquito más o difuminan sus barreras, ¿no? Un poco más. ¿Tienen sentido esas carreras, el cherry picking de carrera? Es decir, donde yo voy buscando, oye, me gusta esta asignatura de ingeniería informática, pero me gusta esta otra de periodismo, ¿no? Y poder ir haciendo cherry picking, ¿o tiene sentido todavía vamos a decir, la caja de zapatos universitaria que tiene el paquete de los 4 años? Bueno, pero es como, esa es la pregunta trampa, porque a mí el cherry picking es lo que me gusta, pero por el momento esto no es viable en España. Tú piensas que cuando muchas veces decimos, es que la universidad tiene un plan de estudios, ¿sabes cuánto tiempo se tarda en presentar un plan de estudios y que te lo aprueben? 2 años. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a la universidad? O sea, la universidad puede diseñar lo que quieras, pero tardas 2 años en que te lo aprueben. Más luego otro en ponerlo en marcha, más luego 4 desde que finaliza. O sea, estamos hablando que yo a día de hoy voy a empezar a diseñar un programa formativo y el primer estudiante saldrá dentro de 7 u 8 años. Claro, eso a la empresa no le vale, pero la universidad no le dan otra opción tampoco. ¿Vale? Bueno, y la universidad tiene además un poco ese eje atemporal, ¿no? Que necesita ganar un poco de tiempo, porque 8 años parece mucho tiempo, pero en el marco estudiantil universitario no es tanto tiempo. No es tanto tiempo, pero sí que necesitarían poder ser un poco más ágiles para ir cambiando pues, parte de ese currículum que quizá ahora esté desactualizado. Entonces, bueno, es complejo. Pero vuelvo al inicio de la conversación, ¿vale? La universidad como tal, es decir, se tendrá que repensar, pero hay una parte de generación de conocimiento que siempre se mantendrá. O sea, yo creo que hay otra, pues bueno, que quizá no tanto. Pero por el momento, y no nos engañemos, una empresa cuando va a incorporar a alguien, por mucho que después mire habilidades, competencias, que tampoco sabemos bien todavía cómo medir, lo primero que pide es el título, ¿vale? O sea, y eso todavía es así, no podemos. Entonces, claro, si tú me dices debo ir a la universidad, pues yo te diré, depende qué es lo que quieres hacer, pero recuerda que el título, aunque sea paradójico, se sigue pidiendo. En ese repensamiento que hay que hacer acerca de la universidad, en el fondo los que lo dictaminan son los políticos, ¿no? En concreto el ministerio, ¿no? ¿Están capacitados para hacer ese repensamiento que hace falta? Yo creo que... ¿Qué pregunta es? Perdón por la pregunta no, porque te pongo contra la espada y la pared. Pero... No, es que el problema yo creo que está en que los políticos piensen que son ellos los que tienen que repensar la universidad. Bueno, pero desde luego son los que van a ejecutar el cambio. Bien, ahí estamos de acuerdo. Y recordemos que además eso tampoco, o sea, debería ir además al Poder Legislativo, ¿vale? O sea, que volvemos a pensar, es decir, que solo hay uno que es el Poder Ejecutivo. No, no, no. Esto debería estar en el Poder Legislativo, que es quien va a tener que legislar. Y la propuesta, no se puede pensar o repensar una universidad o un modelo educativo sin el lugar donde después van a ir esos jóvenes. Entonces, claro, es decir, no, pero es que es increíble, es que estamos pensando, es decir, que tú de pronto nombras a alguien y es el que más sabe sobre algo, ¿no? Esto, es decir, yo creo que el pensamiento colectivo, es decir, es realmente lo que es potente,
O sea, yo lo que más me gusta de mi fundación es pensar que en el patronato lo que tengo es a los rectores y a los empresarios. Y donde debatimos, es decir, qué es lo que necesita Pero la empresa. sois un ente raro. No, no es cómo funciona, ¿no? ¿Quién votó Bolonia? Ya. Nosotros hicimos ahí un trabajo, lo mismo, de pensar, oye, qué es de verdad lo que iba a ocurrir. Claro, pero estos son lo que tenemos si nos ponemos serios o si de verdad pensamos qué es lo que necesitamos. Es decir, la sociedad civil es la que de verdad también tiene que seguir apostando y no dejar todo a este poder ejecutivo o legislativo. Es decir, estamos aquí. Tenemos que intentar seguir aproximándonos. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer yo en ese gorro sociedad civil? Pues mira, en ese gorro de sociedad civil lo primero que tenemos que empezar es, yo lo pienso mucho además como fundación, es decir, a dejar de estar cómodos con las estructuras que tenemos. O sea, nosotros intentamos trabajar mucho, decir, sí, sí, vosotros tenéis esta estructura, pero no pensáis que los jóvenes necesitan otra cosa. Tú como sociedad civil puedes lo mismo, empezar a decir, pues oye, yo no voy a coger a este perfil que siempre me pedían, decir, porque lo que necesito es esto. Yo creo que tú lo estás haciendo. Tú no estás cogiendo a alguien por el título, sino que lo estás cogiendo por las capacidades que tú necesitas. Esto ya per se, es decir, no estás yendo a yo solo cojo al ingeniero, que a mí siempre esto me pasa mucho, los ingenieros suelen coger solo ingenieros. ¿Sabes? Es como súper corporativista. Así somos de narcisistas, el ser humano en general, ¿eh? O sea. Bueno, pero ya solo eso te da una opción de pensar, oye, mira, yo lo que voy a adquirir es de verdad ese perfil que necesito. O sea, cada uno en nuestro ámbito sí que podemos ir trabajando. Nosotros, como te decía, estamos en la zona de repensar y en la zona, a mí lo que me preocupa es el talento joven y el no abandonarlo por el camino, porque esto es profundamente egoísta. Pero claro, si yo pienso en mi futuro, tengo que pensar en los que vienen detrás de mí. Y si no se lo pongo fácil a ellos, ¿qué es lo que voy a tener yo cuando deje de estar aquí? Entonces, nosotros estamos y yo personalmente estoy intentando pensar que, bueno, que hay unas estructuras que hay, pero que no tendrían por qué continuar. Y estoy metiéndome de nuevo mucho en la parte de cómo llegar a esta parte política para decirles hola, Estamos aquí. que estamos aquí, ¿sabes? Que por favor, que no penséis solos, que pensemos colectivamente. Y uniéndome a muchas estructuras también, pues bueno, que también creo que entre todos podemos ayudar. O sea, y que no tienen que ver con el mundo de la política, pero que sí que podemos empujar hacia ese lado. Como empresas, mira ahora solo, ¿no? Normalmente la gente que nos escucha trabaja en empresas. ¿Cómo tienen que cambiar su mirada hacia el talento joven? Pues tienen que mirarla apostando de verdad por ellos. Tienen que invertir. Porque si lo único que piensan es que, uy, conforme vienen no me valen y no invierten en ellos, luego no tendrán a gente. O sea, es muy importante la parte de incorporarlos y trabajar con ellos y tutorizarlos. Nosotros tenemos detectado y trabajamos mucho la parte de los tutores y lo trabajamos con ellos para que pasen de tutores a mentores. Y esa es la clave real. Es decir, cuando tú de verdad pones a un senior al lado de un junior para que vayan avanzando, hacen magia juntos. Es decir, trabajamos mucho la parte de la intergeneracionalidad, porque las generaciones siempre bueno, pues como siempre, decir, lo que pensaban mis padres a mí, pues que yo creo que a día de hoy todavía hay un hueco mucho más grande porque claro, es que estos jóvenes están, como tú dices, todo el día con el teléfono. Mira, yo esta semana estaba con un grupo de jóvenes en Estados Unidos y teníamos un grupo de WhatsApp y lo que he aprendido es que para saber si me leían o no, les pongo encuestas. Porque si no, les decía algo y no sabía si me habían leído. Bueno, pues esta es la forma de aprender a entendernos, ¿no? Cada uno tiene... Y yo creo, no, es gracioso, pero no me había pasado con otros. Bueno, pues estas cosas son las que hay que hacer. Y yo a la empresa lo que le digo es
tenéis que apostar por los jóvenes. Ese es nuestro futuro y tenéis que invertir mucho en ellos. Aunque pueda parecer pereza, decir, es el único camino. O sea, de verdad, tenemos que ayudarles y que además que se apasionen por su trabajo. O sea, yo de verdad soy una apasionada de mi trabajo y, y creo que si alguien se apasiona por su trabajo, todo es mucho más fácil. Y si pudiéramos darle un consejo a los jóvenes, ¿no? Igual que lo hemos hecho hacia la empresa, ¿qué le podríamos decir al joven? ¿Cómo debería aproximarse a la empresa, ¿no? Pues debería pensar que ese es su futuro, o sea, que no nos equivoquemos, y que además que es apasionante, o sea, y que se tiene que acercar no pensando en esta polarización que tenemos ahora de los buenos y los malos, de que si voy a la empresa me van a explotar, que yo de verdad que no puedo entender este discurso, sino que es un lugar donde voy, primero, donde voy a pasar la mayor parte de mi vida y de mis horas diarias, y donde si yo lo que hago es pensar que estoy aportando y que me está aportando, que es mucho más fácil. Y que busqué un sitio donde le incentiven a seguir aprendiendo. Para mí esa es la otra clave. Busca un lugar que te ayude a aprender. Has dicho una cosa clave, ¿no? Que es esa mirada hacia el me van a explotar, me están explotando. Eh, ¿Ha cambiado tanto nuestra concepción del trabajo? Es decir, de fondo social, ¿hay algo más? Porque parece que sí que ha cambiado, ¿no? Un poco la forma de aproximarse. ¿Pero qué ha pasado ahí? Pues sí, sí, ha cambiado. O sea, es increíble. Yo al final, claro, llevo también muchos años viendo jóvenes que se incorporan a la empresa. Y en estos últimos 25 años y en estos últimos, sí, de pronto tenemos, es decir, llega mucha gente pensando, me van a explotar, o muchos jóvenes que les hemos inculcado toda la parte de también de la conciliación como primer valor. Y ¿cómo no voy a pensar yo la conciliación? Yo además soy madre, con lo cual siempre he intentado conciliar, pero tampoco esa es la prioridad, ¿no? En la vida, no sé, yo tengo, cuando pienso, siempre pienso en qué es lo que puedo estar ideando nuevo, qué es lo que puedo estar pensando, qué es lo que puedo incorporar. O sea, a mí me interesa muchísimo en mi propósito, ¿vale? En propósito como persona y propósito de cómo ayudar, pero el propósito ¿dónde lo vas a hacer? O sea, al final también lo haces, lo puedes hacer en una empresa, igual que lo puedes hacer en una fundación, igual que lo puedes hacer pues, en la administración pública, donde tú quieras, pero tienes que tener un propósito. Pero desde luego el propósito de la empresa no es explotar a los trabajadores. O sea, esto sí que es clave. El propósito de la empresa, pues, por supuesto que es crecer y tener beneficios, pero no como parece que es explotar. Y que hay casos, por supuesto, donde hay que denunciar, pero hay otros muchísimos donde realmente lo que están buscando es cómo seguir creciendo, innovando y saliendo hacia adelante. Entonces no sé por qué los buenos y los malos. A mí lo que me preocupa es esto de los buenos y los malos. Y buenos y malos hay en todos los sitios, ¿eh? Una mirada optimista para despedirnos. ¿Qué trae de bueno todo este cambio que estamos Bueno, viviendo? a mí me parece apasionante. O sea, me parece que estamos viviendo un momento de la historia donde todo va a cambiar y donde podemos ser protagonistas de este cambio. Entonces, creo que vamos a ver modificarse muchísimas estructuras y yo desde luego quiero estar ahí, quiero estar pensando y ayudando de cómo podemos hacerlo. Y como joven, creo que por primera vez incluso vas a poder autodiseñar tu futuro. Y creo que es otro momento increíble para ser emprendedor, porque con la IA en el fondo te conviertes también en superhombre, ¿no? Sí, o supermujer o También invitamos, superpersona. hacemos, ¿no? Una invitación abierta a que la gente Sí, emprenda y se lance. sí. Pero buen punto, ¿no? Ser protagonista del cambio, que parece casi un claim publicitario, si es que tiene que salir el reflujo periodista, pero creo que es más posible que nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, de verdad que da muchísimo vértigo, que yo creo que es algo que he dicho durante toda la conversación de este precipicio, porque
porque claro, al final el cambio da miedo, pero yo, vamos, a mí por el otro lado, es decir, quizás soy una zona de risky que me gusta mucho, pienso que estamos en un momento que nunca se ha vivido y que me gustaría y me gusta estar ahí. Y que hay que hacerlo con miedo, ¿no? Eso es justo lo que significa la valentía. Sí. Y yo para los jóvenes creo que de verdad el mundo va a cambiar tanto. O sea, yo soy además una súper fan de la ciencia ficción y de Isaac Asimov, y entonces, claro, recuerdo de pequeñita leyendo Yo Robot o Marte, y entonces, claro, digo, bueno, es que estoy en mis libros de ciencia ficción de cuando era joven, entonces, bueno, me parece... O sea, yo nunca llegaré a Marte, casi seguro, pero bueno, un viaje espacial no me importaría tampoco. Bueno, creo que ahora por $150.000 puedes darte una vuelta, ¿no? Sí, pero bueno, prefiero, también es verdad que casi prefiero invertirlos en algo, ¿sabes? Que sirva para otras cosas, no algo tan de yo. Bueno. Carmen, nos despedimos. Millones de gracias por acercarte bueno, a dejarnos mirar y enseñarnos un pelín lo que hacéis en la Fundación Universidad Empresa, que desde luego creo interesantísimo y divertidísimo, y por dejarnos el espacio a la reflexión de cómo debe ser la educación hoy, cómo debe ser mañana y cómo debe ser la recepción del talento dentro de las empresas. O sea que súper agradecido por tu generosidad. Gracias a vosotros por la invitación, me ha encantado. Con esto cerramos hoy aquí en este nuevo formato, eso sí, de episodio. O sea que gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy un día más y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego.